Qué bendición nuevamente compartir la palabra con ustedes. Hoy quiero compartirles un nuevo tema. Mi llamado es hacer discípulos. El mandamiento principal de Dios a tu vida es hacer discípulos, es decir, personas van a conocer a Cristo a través de ti y también serán formadas a través de ti. Esta es la herencia que tú vas a dejar en esta tierra. Cumplir la petición del Señor Jesús cuando dijo, y hace discípulos a todas las naciones. De igual manera, el demonio tiene sus emisarios para promover la corrupción y el pecado sobre los pueblos de Dios. Te ha escogido para ser esa persona especial que enseñará y formará a otros en el camino de la vida. Vamos a leer Génesis 28 del 1 al 3. Luego Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó: no te cases con mujer cananea, vete inmediatamente a Padán Aram, donde vive Betuel, tu abuelo paterno, el hermano de tu mamá Labán. Vive allá y cásate con una de sus hijas, que el Dios Todopoderoso te bendiga y te dé muchos hijos, para que así te conviertas en padre de muchos pueblos. Amén. Bueno, hay varias enseñanzas que nos enseña este pasaje sobre la vida de Esaú y de Jacob. Dios no nos tiene a nosotros agarrados con hilos para dirigirnos o cómo nosotros queremos o cómo Él quiere que nosotros hagamos las cosas, o para obligarnos a que hagamos las cosas como Él quiere. Mas, sin embargo, Él conoce el principio del fin. Hay otra cosa que dice que, o que entiendo ahí, que a menudo de lo que Dios hace en nuestras vidas es que pone ciertos obstáculos y abre ciertas puertas delante de nosotros, para que nosotros, al tratar de pasar por estos obstáculos o entrando por las puertas que Él abre, y podamos apegarnos a la voluntad de Dios. A veces miramos cómo Dios obra en una manera sobrenatural, pero nosotros no queremos entender, ni a veces nos interesan las cosas de Dios, porque nos interesan otras cosas y no la verdad de la palabra. Yo lo puedo ver constantemente en muchos jóvenes, aún en mis hijos, como obra naturalmente el Señor. El Señor usa el carácter de una persona, usa la tendencia, el Señor usa la personalidad para moldearnos. Miren que el Señor a mí me ha moldado al mismo tiempo. Al estar moldeando mi vida y con la disciplina, yo tengo que aplicar esa disciplina. Al mismo tiempo estoy haciendo la voluntad de Dios para que mis hijos trabajen de acuerdo al plan de Dios. De todas formas, recordémonos que Isaac a veces no estaba de acuerdo con que Jacob tuviera la bendición, pero se dio cuenta que la bendición era de Jacob por aquellas palabras que el Señor decía, que el menor servía al mayor, y parece que Isaac se asignó a que Jacob recibiera la bendición. Muchos perdemos la bendición y se las dejamos a otros porque no somos capaces de enfrentar la realidad. El Señor envió a Jacob con las instrucciones y las bendiciones que él tenía que hacer y cumplir, así como nos ha dado a nosotros llamados, como nos ha hecho propósitos, y la mayoría de los cristianos y no cristianos a veces nos ocupamos en otras cosas que realmente no llenan nuestra vida. Recordemos que Dios hizo un pacto con Abraham, pero ahora lo hizo con Jacob. Eso es lo que pasa en nosotros como cristianos. Cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, nosotros rechazamos las cosas de Dios. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué
Sí, el caminar en la presencia de Dios, caminar en las cosas de Dios, hablar de Dios, adorarlo, alabarlo es una bendición. No entiendo por qué la gente viviendo la vida que está viviendo, en la crisis que se está viviendo, en la oscuridad que tienen allí en su casa, en los problemas que se están viviendo allí en su casa. No entiendo por qué rechazar las cosas de Dios, y las cosas de Dios es lo más maravilloso que se puede vivir en esta vida. Nosotros como cristianos no podemos rechazar las cosas de Dios, porque, mejor dicho, es terrible. A veces la carne no permita, ni permite tampoco, que vengan las bendiciones a nuestras vidas, porque nosotros estamos ciegos, porque nosotros tenemos una venda allí que no nos deja mirar la claridad, que no nos deja ver la luz. Y es tan triste que hay familias y hay hogares que se conforman con lo poco, que se conforman con lo que tiene, porque son personas que no les gusta surgir, porque son personas que creen que ahí, en esa situación que están viviendo, esa es la vida que tienen que llevar. No, no, Señor, esa no es la vida que Dios nos dijo que nosotros teníamos que vivir. Dios nos trajo para que hiciéramos cosas grandes en la vida, para que fuéramos soñadores, para que fuéramos personas con imágenes, con visiones en la vida. Así es de que nosotros sabemos que nuestro corazón a veces es engañoso y que nos equivocamos también de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque nos equivocamos, porque nosotros a veces miramos que el mundo a veces ofrece tantas cosas y que le hace creer a la gente que este es el mejor camino, cuando nosotros sabemos que el mejor camino está en las manos de Dios. Hay gente alrededor que no son dignas de imitar. ¿Por qué? Porque no son dignas, porque hay gente falsa, porque hay gente que ofrece ofertas falsas, porque hay gente que miente, porque hay gente que miente, que dice mentiras, hay gente que ve progresar a otra persona y quiere sacarlo de ese límite para que sea caído igual que esa persona, y nosotros nos debemos dejar contaminar de nadie. Dios en su propósito es celoso. Dios, cuando Él ve que nosotros hacemos algo que no es de Él, Dios es celoso. Y no se puede dejar contaminar de otras personas y no perder la bendición ni el llamado que Dios hace. Lo más importante son los hijos espirituales que usted vaya a dejar en esta tierra. A través de usted, Dios lo eligió, Dios la eligió, lo escogió para que enseñara a otros la palabra de Dios, para que ellos, aquellos que usted formó, esos personas también dejen formadas otras personas, otros líderes, otros discípulos, para que lleven la palabra de Dios. No nos dejemos contaminar de las cosas. Nosotros podemos hacer cosas buenas, pero Dios nada de esto le da importancia. Lo único que le interesa a Dios son los frutos que usted haya dejado en la vida, los frutos para la vida eterna, los frutos que usted haya formado en su familia, los frutos que usted haya formado en la tierra. Esos son a lo que Dios le interesa. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas difíciles con Dios? ¿Por qué tenemos que luchar contra la corriente de las cosas de Dios? No luchemos contra las cosas, luchemos contra el pecado, apartemos el pecado más bien y traigamos las cosas espirituales a nuestra casa. Nosotros debemos de tener un corazón como el que tuvo Pablo, salir adelante y tener las riquezas que Dios ofrece en la vida. No entiendo por qué hay jóvenes, hogares, parejas que están viviendo una situación tremenda, una situación de escasez, una situación de hambre, una situación desastrosa, hijos desobedientes, hijos rebeldes, hijos envidiosos, egoístas. Hay hermanos entre hermanos que se sienten envidia porque el matrimonio del uno progresó y que el matrimonio del otro fracasó. No, todos tenemos por igual, y si el uno está bendecido es porque él sí supo agarrar la palabra de Dios y trabajar en la palabra de Dios, y el otro fue porque le faltó sabiduría y le faltó conocimiento de la verdad. Por eso es que hay hogares así destruidos también. Entonces yo los invito a que nos agarremos
a la palabra de Dios, a que nos aferremos a las cosas de Dios. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros. Así es de que no nos dejemos contaminar, no nos dejemos destruir las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Seamos inteligentes, seamos discípulos de palabras, seamos discípulos con inteligencia y con sabiduría. Enseñemos la palabra de Dios. Nada nos cuesta ir a enseñar la palabra de Dios. No importa, discípulo, no importa, líder, si te rechazan, si te cierran la puerta. Tú cumples con ir a llevar la palabra de Dios y Dios te recompensará grandemente. Y el que te rechazó las verá con Dios, porque Dios dice en su palabra que el que me rechaza será maldecido. Así es de que no nos preocupemos cuando nosotros vamos a llevar la palabra de Dios. Esta era la enseñanza que les quería dejar en el día de hoy. Mañana continuamos con otro nuevo tema diferente. Yo les agradezco a ustedes allí en sus casas que estén compartiendo esta palabra, y yo les quiero decir que ustedes la deben de compartir con sus contactos que tienen allí por su celular, para que todos alimenten, para que todos sean llenos de la palabra, para que todos sean llenos del Espíritu Santo, para que todos allí conozcan la verdad y para que empiecen a preparar esos jóvenes que están empezando a crecer en los caminos de Dios, en la verdad de Dios, y veremos jóvenes y generaciones bendecidas en esta tierra. Vamos a hacer una oración en el nombre de mi Padre Celestial. Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, declaro que seré fiel al llamado y pacto mi vida para su plan. Renuncio a las tentaciones, renuncio a la vanidad y de hablar engaño. Dios eterno, a ti solo adoraré. Mis oídos están prestados para seguir tus instrucciones. Estoy dispuesto y dispuesta a todo. Acepto tu voz, tu llamado en mí es lo más importante entre el cielo y la tierra. Por tanto, Dios del cielo, te honraré, cueste lo que cueste, y seguiré, y tengo la recompensa y me prosperarás en esta vida. Señor, te pido, Padre amado, Señor de la gloria, allí por estos hogares, por estos jóvenes, por estas familias, Papito Dios de la gloria, yo le pido, Señor, que sé que allí hay hogares en oscuridad. Sé que hay hogares que están pasando necesidades, que están enfermos, Papito Dios precioso. Yo te declaro la sanidad sobre esos cuerpos. Personas que están sufriendo de artritis, personas que están sufriendo de los huesos, del corazón, de la mente. Yo los declaro libres, los declaro sanos por el poder del Espíritu Santo, Señor. Yo los bendigo. Señor, gobierna esos hogares, gobierna esas vidas, Padre Santo, Jesús de la honra. Trae allí, Señor, la visión. Trae allí, Señor, el sentir en los corazones, Padre Santo, Jesús. Yo bendigo los hogares, bendigo las familias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.